Hola, ¿cómo están? A nuestro querido público de Vigues, los saludamos hoy con el profesor Nicolás. Estamos en este episodio número 3 de nuestro podcast Movernos Sanamente. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Buenos días. Buen día, Octavio. Hoy tenemos un invitado especial, profesor. Tenemos al kinesiólogo, fisioterapeuta y profesor de educación física, Rodrigo. Al Rodri, un amigo de la casa, un amigo, lo conocemos hace un par de años ya. Tuvimos la suerte de intercambiar opiniones. Se abordó el caso de una jugadora de hockey conocida con el Rodri. Para mí, un cerebro a explotar. Lo digo cada vez que viene, se lo digo a los profes, se lo digo a los socios del gimnasio. Rodri tengo un gran aprecio hacia Rodrigo, hacia lo que hace. Es un apasionado de lo que hace, que no es poco. Y muy agradecido, así que disfrutando la charla. Bueno, ¿cómo está, Rodrigo? Bueno, buen día a todos. Gracias por el tiempo de escuchar y principalmente gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un honor venir a Salta siempre a pasear y poder moverme un poco al gimnasio, que lo tienen muy bien, por cierto, y con gente muy capacitada. Así que muchas gracias a todos. Qué bueno, qué privilegio poder tenerte acá, poder compartir hoy. Consideramos que este podcast va a ser diferente porque tener otra perspectiva desde el lado kinesiológico y del oficio, que también es profesor de educación física, nos va a aportar mucho contenido de valor. Bueno, esperemos, la verdad que sí. Hoy vamos a tocar como tema principal: rehabilitar es entrenar en presencia de la lesión. Qué buena frase esa, ¿eh? Sí. Esa frase es de un fisioterapeuta de la selección irlandesa de rugby. Yo cuando la vi y la leí, la verdad que me gustó mucho, porque se debería profundizar más en eso. La realidad es que, tal cual como dice la frase, es empezar a ver qué le pasó a esa persona y cómo yo puedo empezar a integrar todos los sistemas y que esa persona no se quede parada. Me pasa habitualmente que llega gente a una consulta por un esguince de tobillo simple, grado 1, grado 2, y vienen después de 2 semanas de reposo y con bota. Cuando yo abro y saco esa bota, tengo un pie con un edema, una inflamación tremenda, a lo cual le hace perder tiempo a esa persona, y ni hablar si es deportista, la dejas tiempo afuera. Y cómo empieza esa parte de su cabeza y a nivel emocional también a no poder estar entrenando y a no poder también hacer su vida diaria normal, todas las actividades de la vida diaria reducidas. Es un tema. Rodri, y hoy en día que se habla mucho de la terapia activa versus la terapia pasiva a nivel profesional, a nivel experiencia, ¿qué es lo que más resultado da? Hoy, a ver, lo que para mí son referentes tanto nacionales o internacionales, hoy hay una gran revolución con todo eso. Yo creo que no hay que siempre contextualizar, ¿no? Yo creo que la terapia pasiva da buenos resultados, pero mi manera de abordar todo lo que es el trabajo de lesión e incluso el entrenamiento siempre es con movimiento. O sea, si vamos a empezar también un porcentaje, y para mí es movimiento entre el 80 y 90%. Y lo que es terapia pasiva es un 10, 15, máximo 20. A nivel estadística general, también me pasó con gente que estaba con un estadio muy agudo, con mucho dolor, y a veces por ahí movimientos muy suaves tuve que hacer, y después tuve que trabajar todo en la camilla, con distintos métodos que uno conoce o va aprendiendo, pero siempre el movimiento va a acelerar siempre los procesos. Obviamente se tiene que adaptar el movimiento o el ejercicio a la persona y al estadio en que esté, pero el movimiento en sí siempre da muy buenos beneficios. En mi realidad, yo de hecho trabajo en un club donde tengo hockey femenino, fútbol masculino y fútbol femenino, y no trabajo con nada de fisioterapia, y tengo lesiones de cruzados, hombros, tobillos, rodillas. Rodri, y ahí, por ejemplo, la reincidencia en lesión, si vos en tu experiencia y sumado a lo que dicen los artículos y los libros, si vos decís, rehabilitación pasiva versus activa, la recidiva o la reincidencia en lesión, ¿es mayor o menor en base a qué terapia? Mirá, siempre hoy los estudios muestran que si vos tuviste, encima de esto, un prequirúrgico, viniste al gimnasio y te moviste,
ya tenés mucho más corta la recuperación que si no hiciste la etapa de fuerza o movimiento pre-cirugía. Y el post, la recuperación es mucho más corta y mucho más rápida. Siempre respetando los tiempos biológicos de una lesión, de cualquiera haya sido la cirugía, y siempre los tiempos van a ser mucho más cortos, siempre. Y acá hay dos temas muy importantes de trabajar. Hoy para mí la gran pandemia mundial es el sedentarismo. Entonces yo no puedo tener una persona que llega, le hago una anamnesis, que es todo el escrutinio que le hace a la persona, le hace todo un cuestionario de sus hábitos, de lesiones viejas, todo ese cuestionario que yo le hago. Para mí los hábitos son muy importantes, que después lo vamos a tocar, que por ahí pregunto o que no pregunto. Entonces yo no puedo tardar 10, 15 minutos en primero evaluarlo. Primero lo evalúo cómo entró al lugar, cómo me dio la mano, si me apretó fuerte, me apretó suave. Eso me habla mucho del sistema nervioso. Si lo tiene activado el simpático, el parasimpático, si la mano tenía transpirada, si no, cómo dejó la cartera o el bolso en el piso, cómo se agachó. Yo ya voy evaluando todo eso y después le hago todo el tipo de preguntas. Lo puedo evaluar en la camilla, lo puedo evaluar parado, en movimientos altos si es que puedo, dependiendo de la lesión que tuvo. Y yo no puedo tardar 10-15 minutos y después dejarlo media hora, 40 minutos con una terapia pasiva. Claro. Y no lo moví nunca. A veces, podés variarlo, dependiendo ya lo tenés hace mucho tiempo, que a veces puede pasar, que está una sobrecarga muy importante de algún deporte que haya hecho, si es que pudo hacer algún trabajo de campo en alguna etapa de recuperación, pero después yo no puedo tener para esa persona. Hoy, como digo siempre, el sedentarismo es la gran pandemia, sacando la que ya hubo hace 2-3 años. Tengo que moverlo, sí o sí. Hoy los índices de obesidad están aumentando en todo el país, en todo el mundo. Hay un exceso de alimentos saturados o ultraprocesados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es, eso es trabajo de la Nutri. Yo tengo que ya ese trabajo interdisciplinario realmente llevarlo a la práctica. Realmente tenerlo a flor de piel para decir cómo yo voy a abordar la lesión. Lo mismo, se sabe, por ejemplo, en gente que está fracturada y es fumadora, el callo óseo retarda mucho más en el caso de un fumador que al no fumador. Entonces también es muy importante saber los hábitos que tiene, como por ahí darle un consejo, decir, ojo el tipo de alimentación, ojo los ultraprocesados, se hace una sangre mucho más sedimentosa, que si vos comes frutas y verduras de estación, eso es muy importante. Me gusta lo que estamos charlando porque se desmiente el hecho de tuviste una lesión, estás enfermo, tengas lo que tengas, hace reposo, no te muevas, quédate quieto, no te guisaste el tobillo, sí, anda al fisio, hay gente que no va, está parada 2 meses sin realizar ninguna actividad, vuelven a entrar a la cancha, ya sea un amateur, un profesional, vuelven a entrar a la cancha y se vuelven a romper. Es muy buena pregunta. Hoy se sabe que hay lesiones por falta de fuerza y no por falta de flexibilidad. Ese es un punto muy importante. ¿A qué voy con esto? ¿Es muy importante trabajar la flexibilidad? Sí, seguro. El tema es hay que ver en qué momento y cuándo. Pero hoy se sabe, la rehabilitación de antes, o incluso en muchos lugares quizá hoy en día, viene con un esguince de tobillo. Le bajó el edema, bajó la inflamación, que como primer objetivo es ideal que si la persona vino a verte por primera vez, mi objetivo es que se vaya un poquito mejor. Entonces, bajó la inflamación, no tengo más dolor. ¿Significa que esté totalmente sano y curado? Y no. ¿Por qué? Porque generalmente, en el caso de un esguince, en el caso de un desgarro, generalmente se dan en momentos de gestos deportivos que son explosivos. Entonces yo bajo la inflamación. En el caso de un esguince de tobillo, yo sé que tengo una inhibición glútea. Entonces obligatoriamente a esa persona tengo que ir progresándolo en trabajos de glúteo. Un puente de glúteo, un hip thrust, un puente de glúteo en una pierna, un peso muerto. Y de ahí progresarlo. O sea, mi etapa final, el trabajo de campo que debe hacerse eso, que es en el gimnasio buenísimo, y tener un lugar que el tipo pueda hacer saltos. Como en la etapa final, por ejemplo, llevando el ejemplo de un esguince de tobillo,
mi etapa final tengo que darle saltos en los 3 planos de movimiento. Saltar de cajón, ir y volver, saltos rotacionales. Tengo que llevar a ese tobillo a la realidad que le va a tocar al deporte. Ya de por sí se sabe que no hay nada más específico que el deporte mismo. Entonces yo tengo que tratar de darle la mayor cantidad de herramientas a ese cerebro para que después cuando ataque reaccione en un cambio de dirección se pueda mover bien. Y en el caso que hablamos, por ejemplo, de una lesión de tobillo, todo lo que son esas vías de comunicación que van de abajo hacia arriba, o sea, vías aferentes que van hacia el sistema nervioso, cuando hay un esguince de tobillo, eso está alterado, todos esos receptores que envían informaciones al cerebro. Entonces por eso es muy importante y también pasar mucho tiempo también descalzo. Es fundamental, hay que ya empezar a erradicar todos esos conceptos que repetía mi abuela, que te enfermas porque estás descalzo. Eso ya hoy se sabe que no. De hecho es muy importante, no solo a nivel propioceptivo, con tanta tecnología de zapatillas, todos esos propioceptores, todo tipo de receptores que hay, de presión, de temperatura, se van como adormeciendo y después a la hora de realizar el deporte, por más que se fue con distintos botines, hay muchos más, hay más beneficios del entrenamiento descalzo que si yo estoy todo el tiempo en zapatilla. Incluso ya con caminar en casa, que es un ambiente en general seguro y limpio, porque a veces hay lugares que decís, no, yo acá no me pongo descalzo ni loco. Entonces, en un ambiente seguro y tranquilo es fundamental. Y ya hoy se sabe mucho de todo lo que es el grounding y todo lo que es el beneficio de estar descalzo, sobre todo en lugares naturales, arenas, césped. Es muy importante. Rodri, te hago una pregunta ahí. Por ahí años atrás, vos, seguimos con tobillos, te lesionabas el tobillo y el abordaje era neto de tobillo. Un poco lo hablaste recién con la relación del glúteo y la lesión de tobillo. Hay una frase que me gusta mucho a mí de Thomas Meyer, que es: en lesiones los que gritan son las víctimas y no los asesinos, como haciendo referencia, si te reventaste el tobillo, muy probablemente el problema no esté en el tobillo. Eso cambió un poco la concepción del entrenamiento y de la rehabilitación y hasta de la prevención. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que quizás la mecánica lesional sea multifactorial e intervengan muchos campos en las lesiones. ¿Cómo ves estos, primero, los abordajes interdisciplinarios en el tratamiento de prevención y de cuando la lesión ya sucedió? Y segundo, esto de entender que somos un cuerpo en situación, de que lo que le pasa al dedo va a afectar hasta la oreja y que quizás donde sucedió la lesión no venía de ahí el problema. Esto que nos lleva a razonar más el cómo entrenamos, el cómo prevenimos y el cómo rehabilitamos. Ahí dijiste, bueno, primero tocaste un autor tremendo que es Thomas Meyer, el libro Cadenas Anatómicas, Cadenas Miofaciales, no me acuerdo cómo exacto se llama el libro. Yo lo tengo. Anatomy Trains, pero en español no me acuerdo cómo está traducido. Un tremendo autor. Y ahí lo que dijiste vos. De hecho, ya se sabe que cuando uno trabaja con un hemipléjico, por ejemplo, no es mi especialidad igual, en lo que es neuro, pero cuando un miembro que suele ser alterado, el otro va a estar también alterado. Por más que un brazo se vaya a la flexión, y en el caso del miembro superior y el miembro inferior se vaya a la extensión, el otro lado va a estar afectado. Entonces ya de por sí sabemos, y se sabe con todo el trabajo de neurociencia que hay hace tiempo, que el que comanda todo es el cerebro. Entonces, Thomas Meyer habla de todo lo que es las cadenas anatómicas, las cadenas miofaciales, y en un trabajo donde yo estaba rodeado de muchos profesionales que saben mucho, por ejemplo, cómo la falta de movilidad de un tobillo le podía alterar el hombro opuesto. Entonces decís, pero ¿qué conexión hay? Entonces ya hace años, por todas las cadenas miofaciales y de comunicación, cómo un lado puede afectar a otro. Entonces, si vamos al concepto de que el cerebro aprende a través del movimiento, ya ahí tenés el primer semáforo verde. ¿Por qué tenés que mover, aunque sea un poco, a la persona que se atiende con vos o que vaya a entrenar con vos? Porque a veces decimos solamente la parte de rehabilitar, pero entrenar, yo a veces veo mucha gente que pasa todo el tiempo sentado. Va al gimnasio 2-3 veces por semana. Está sentado en la máquina, sentado en la dorsalera. Lo cual está bueno que vaya al gimnasio y se mueva. Pero si yo todo el tiempo tengo sentado a esa persona, bicicleta fija, entrando en calor, camilla de cuádriceps, dorsalera,
cuando ese cerebro aprende a moverse. Porque también, que entrene 3 veces por semana sentado, No quita que no sea sedentario. además que no sea sedentario, después es un deporte que es parado en movimiento. Entonces como que le estoy explicando a una persona que va a ir a Italia y le enseño chino mandarín. No está mal, porque por ahí puede dar alguna aclaración a alguien en chino mandarín, pero le estoy enseñando otro idioma distinto. Entonces, lo mismo, como se ve mucho, no en todos los lugares, ¿no? Por suerte, pero en muchos lugares, como, por hablar de un elemento, usan mucho el bosu para trabajar a una pierna, lo que es la media esfera o las tortuguitas. Hoy se sabe que trabajar sobre un lugar donde está blando, hay una disipación de la fuerza. Entonces por eso es poco real trabajarlo en cualquier tipo de deporte, porque vos cuando apoyás el pie en el piso, en el deporte generalmente, que hay suelo duro, vos tenés una carga de peso, un cambio de dirección y me voy hacia otro lado. Entonces esa carga de dirección, y uniendo un hilo de lo que hablamos recién de movilidad de tobillo, si yo tengo un pie que no sabe moverse, por más que yo tenga una zona media muy bien desarrollada y trabajada, no hay una interferencia en la conexión de información entre el miembro inferior y el miembro superior cuando lancé el objeto o el elemento. Entonces, si yo no trabajo bien desde las bases, en este caso los pies, hasta el lanzamiento del elemento, por más que tenga un trabajo de zona media, porque siempre la zona media es la conexión del tren inferior con tren superior, por decir un solo concepto, no voy a estar dando todo un lenguaje, una comunicación fluida, y ahí se pierde un montón de cosas, incluso aumentás riesgo de lesión. Sí. Entonces por eso es fundamental tener conceptos generales de anatomía y demás, pero entender un poco el por qué la importancia, volviendo al tema del pie, de trabajar La conectividad. exactamente. Es como que se pierde la conexión de Wi-Fi, por así decirlo. Y lo que hablamos del movimiento, yo tengo que llevarlo a la persona que se mueva. Entrenamiento en kinesiología, porque a veces me pasa, no, bueno, la mujer tiene 70 años, todo el tiempo hago actividad sentado. No, porque vos tenés que llevarla al movimiento, porque tenés que incluso enseñarle a cómo caerse, ¿sí? Porque suele ser hay un altísimo riesgo de lesión en personas mayores que no se mueven, se tropiezan con alfombras en la casa, se tropiezan en la vereda. En Buenos Aires es muy normal tener veredas que no estén en muy buenas condiciones. Entonces, tropezones, caídas, fractura de cadera. Entonces, ahí ya le estás a nivel salud, le estás previendo un montón de cosas económicas, y la mujer a nivel vida diaria. Por eso tienen que enseñar a moverla y justamente que estén fuertes para justamente disminuir riesgo de caídas, disminuir riesgo de lesión y estar fuertes. Rodri, y abordando lo que es el tema de la fuerza, ¿qué tan importante es la fuerza en una prevención, en una recuperación y tanto en la suma a la calidad de vida de las personas, el entrenamiento de fuerza, entrenar esta capacidad? Mira, la fuerza hoy se sabe que es número uno. Hoy escuchás referentes locales e internacionales, y por lo menos que lo que son referentes para mí, hablan todo de lo que es fuerza. ¿Por qué? Como dice Nico, a nivel, el que comanda todo es el sistema nervioso. Si yo lo entrené en un gimnasio, en un centro de kinesiología, va a tener mucha más herramienta a la hora de la vida diaria, haga o no deporte. Yo contaba el caso antes de mi mamá. Es una mujer que nunca le gustó tanto el gimnasio, y en Buenos Aires, cuando yo tenía mi centro, venía, ¿no? Entonces la empecé a entrenar a moverse 2 veces por semana, como creo que un gran porcentaje a nivel nacional, que por ahí hace 1 o 2 veces por semana, algunos más por suerte. Y le empezaba a mostrar el ejercicio, a aprender, a enseñarle el peso muerto. Empezó con un bastón, empezó con una pesa rusa, una kettlebell. Llegó a pasar con barra olímpica. Una barra olímpica, para el que no sabe, pesa 20 kilos. Empezó con disco, empezó a levantar 30 kilos, 40 kilos, yo a levantar 50 kilos. Mi mamá, que tiene hoy 67 años. Y A su tiempo, hacía trabajos de fuerza, de 1 a 4 o 5 repeticiones. Y mismo me decía, me siento mucho más segura caminando en veredas, me siento mucho más estable
levantando cajas, empujando, que son todos los movimientos de la vida diaria que hace cualquier persona en la casa. Le mejoró totalmente la calidad de vida. Pero todo, y ni hablar de fines estéticos. Hoy se sabe que en lo que es descenso de porcentaje graso, el número 1 es fuerza. Vos después lo podés complementar con trabajos cardiovasculares, HIIT, pasadas, intermitentes, lo que vos quieras. Pero hoy número 1 en fuerza se considera para el descenso de porcentaje graso. Entonces mejorás todo. Estabilidad, movilidad, incluso trabajar en rangos completos de movimiento, mejorás la flexibilidad. Ni hablar con trabajos excéntricos, porque a veces uno dice, no, son conceptos que hoy se sigue escuchando mucho. No, me mandaron a hacer RPG, me mandaron a hacer stretching y yo le digo, ¿cómo te lesionaste? Digo, solo dame esa respuesta. No, y haciendo un gesto, le pegué la pelota fuerte y le digo, bueno, ese tipo de lesiones se dan en gesto explosivo. Lo que pasó hoy es que tu tejido no estaba preparado para el nivel de estrés al que lo sometiste. Y no fue por un tema de flexibilidad, fue un tema de que tu cerebro no llegó a darle la orden al músculo a que frene, o el tejido no estaba fuerte para soportar el estrés al que lo sometiste. Entonces ahí se viene la lesión. No vamos a echar un solo culpable, hoy se sabe que la lesión es multifactorial. Hay que ver el tema emocional que está atravesando para realmente hacer un abordaje integral. Yo no voy a ser psicólogo, pero sí tener herramientas. Por eso para mí es clave que el profesional esté nutrido de otras ramas, de otras profesiones, sin meternos en el campo de ello, porque para eso se especializa esa persona, pero sí estar nutrido para vos tener un abordaje mucho más completo. Eso es fundamental. De la parte de nutrición, como hablamos antes del ejemplo de la fractura, aconsejarle, puedes decir, che, mirá, ojo a los ultraprocesados, ojo si sos fumador. Yo sé que por ahí el cigarrillo no es fácil dejarlo un día para el otro. Es un proceso que lleva tiempo y hay gente que le cuesta toda la vida. Pero por lo menos para dar el consejo que vos le diste, ese consejo sabio de decir, che, ojo, porque retardás mucho más el callo óseo en un caso de fractura. Claro. Ojo a los ultraprocesados, ojo a la obesidad. No hay nada peor de una lesión de cartílago que tener sobrepeso. Es lo peor que puede haber, porque encima el cartílago no tiene irrigación propia, se nutre de otros tejidos. Entonces es complejo. Con el profesor Nicolás en el podcast anterior tocamos un tema, bueno, que él lo comentó, que decía que los países ordenados invierten más en prevención antes que en rehabilitación. Y hablando sobre el tema de terapias activas, que rehabilitar es entrenar en presencia de la lesión, ¿cómo podríamos abordar un poco más, meternos de lleno en invertir en rehabilitación, invertir en prevención antes que en rehabilitación? Y ahí es fundamental el sistema educativo. Ahí yo creo que hay que hacer grandísimas reformas. Primero a nivel sistema educativo. Segundo, si yo pongo mi ejemplo en la facultad, tanto en el profesor de educación física como en kinesiología, nunca nos dieron ejercicios. Yo tuve la suerte de hacer en paralelo con la facultad, trabajar en un centro de kinesiología deportivo, porque yo ya estaba recibido de profe y aprendí de todos mis colegas que estaban alrededor. Osteópatas, kinesiólogos, pero siempre en el movimiento. En donde yo hoy por suerte trabajo en el club de trabajo, yo trabajo dentro del gimnasio. O sea, no es que estoy en una sala aparte, no separo un durlock, una pared. Trabajo dentro de un gimnasio y vos ves a una persona que está haciendo un puente glúteo por fines estéticos y al lado está haciendo otro, un puente glúteo porque tiene 15 tobillos. Entonces, a nivel fuerza, vos tenés que dejarlo a la persona lista, si vino por una lesión, lista, y buenísimo si podés tener diálogo con el preparador físico, con el profe del gimnasio, va a decir, mira, tuvo esta lesión, leí tal y tal ejercicio, y ya hizo esta etapa. Entonces el profe, que ahí es clave que ambas partes estén nutridas, porque siempre existió o existe en muchos lugares esa área gris donde el profe solo se aboca a la parte de preparación física, lo cual está bueno. Y el kine antiguamente solo se dedicaba a bajarle el edema e inflamación, listo, ya no tiene dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Te lo derivaban al kinesio y ya está. Pero decís, pero pará, esa área gris, ese medio, ¿quién lo trabaja? Porque por ahí el profe no sabe qué primer ejercicio darle y el kine no da porque no se lo dio en la facultad. A mí me pasó, yo tuve esa suerte de tener esa facultad paralela que fue tener trabajar en un centro de kinesiología deportivo. Entonces, ahí es muy importante que ambas partes se nutran, pero principalmente hoy el punto determinante es
saber de ejercicios en el caso que te dediques igual te dediques o no a la parte deportiva, a nivel movimiento. Medianamente saber cómo enseñar una sentadilla y un peso muerto, por lo menos sin elementos. Saber uno que es una bisagra de cadera, el otro que es un trabajo de empuje del tren inferior. Saber enseñar lo básico. Ir de menos a más, respetando las progresiones. Es que a mí me pasa mucho todo el tiempo hacer progresiones o regresiones en función de la patología, del estadio que me llegue. Por ejemplo, preparador físico de hockey, que me hablo todo el tiempo, donde yo soy el kinesiólogo. Viene con cierta molestia o tiene un síndrome meniscal, por así decir, por un ejemplo. Y yo, la sentadilla profunda no pudo porque le molesta. Bueno, trabajemos en otro ángulo, un banco. Me molesta mucho menos, pero me sigue molestando. Bueno, pongamos dos discos para que esté más elevado. No me duele, trabajemos este ángulo hoy. Porque siempre el sim dependemos de cada día de cómo estamos. Entonces uno puede tener una referencia en el Excel, en el plan que hizo, y en el caso, yo voy viendo todo el tiempo. Después sí, cuando ya hablamos de preparación física, hoy se sabe que los tiempos de adaptación del tejido son entre 8 y 12 semanas. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado todo el tiempo de cambiar rutinas todo el tiempo. Porque no le damos tiempo al tejido que se adapte. Que aprenda un movimiento, entonces, no sé, pasó determinado tiempo, listo. Sigo progresando el ejercicio a algo más difícil, algo más complejo. Trabajar la parte de pliometría y saltos, que es muy importante. Entonces yo tuve un 15 tobillo, no puedo como kine no haberle dado saltos. En la etapa final, obviamente. Claro. No puedo. Entonces ahí es determinante, volviendo a la pregunta, la importancia del trabajo de fuerza y toda esa terapia activa de movimiento. Es muy importante. Bueno, nosotros acá en Vigues abordamos una gran cantidad de lesiones, ¿no, profe? Sí. La población llega muy rota o llega con pequeñas nanas que bueno, que hay que trabajarlas. Y me gustaría, profe, que también nos compartás cómo es el proceso metodológico que acá en Vigues utilizamos para poder abordar estos casos. Sí, cada vez hay más gente que llega a entrenar y que tiene algo más en cuanto a salud o antecedentes, como nombraba Rodri. Sí, vengo a entrenar 3 veces por semana y cuando ahondas un poquito más en la anamnesis o en el diagnóstico te dicen, che, tengo hernia de disco. Es muy común escuchar eso, como también gente que llega derivada para abordar este gris que hablaba Rodrigo. Ya hice la etapa con el kine, me mandaron a que empiece a ir al gimnasio. También hay mucha de esa población, lesiones varias, hay casos de pubalgia, de LCA o de cruzado, de meñisco, condro, o sea, condromalacia, 15 de tobillo. La realidad es que la mayoría de la gente tiene algo. Cuando te metes un poquito más en las preguntas, averiguas un poco más, a la mayoría de la gente le duele algo. Para mí es muy importante, y la charla que está dando Rodrigo, por la concientización de los que estamos a cargo de gente y de cuidar a la gente, porque muchas veces no medimos el riesgo al que exponemos al sujeto. Porque cuando un ejercicio te puede salvar de una lesión, porque si aprendiste bien el peso muerto, cuando levantás la maceta la levantás bien, por ejemplo, y mal dado te puede causar un gran daño. Entonces, los que impartimos ejercicio, los que estamos a cargo, yo creo que tenemos que ponernos mucho en el lugar del otro y decir, che, a ver, esa persona, si yo le causo un daño, le modifico la vida para mal. Y si le causo un bien, le modifico la vida para bien. Entonces, ponerse un poco en el lugar del otro, yo, a modo de broma acá digo con los chicos, hagan de cuenta que están entrenando a su mamá. A su mamá. O sea, a tu mamá no le harías en la primera etapa del gimnasio un salto con caída desde el cajón. Que haga burpee. Entonces, entender que hay procesos metodológicos, pero el patrón común es cuidar a la gente. Es cuidar a la gente. Si vamos a laburar con gente, hay que cuidar a la gente. No son máquinas ni una mesa, es gente. Ya me llama cada vez más la atención que cada vez haya más gente lesionada. A mí me llama mucho la atención. Lesiones varias, como es que no podría decirte una en especial, o sea, decir esta es la que más viene, porque vienen de todo.
Me gusta un poco el diálogo que está empezando a haber entre kines y profe. Me gusta eso porque creo que ese gris tiene que ser cada vez menos gris, que existe el gris entre el kine y el profe. Meterse, creo que en ese gris es la necesidad actual y emergente de la sociedad que pide a grito que los kines y los profes se comuniquen ahí, en ese gris, porque es donde realmente vamos a cuidar a la gente, y es ese gris donde invierten los países ordenados. Ahí es donde está el tema, en agentes que previenen lesiones. Che, hay tantos índices de lesiones por fractura en gente de la tercera edad. Bueno, ¿qué hacemos para que la gente se lesione más? No, ¿qué hacemos para hacer más hospitales? ¿Qué hacemos para que haya más obras sociales? No, todo al revés. Para mí en todo el podcast anterior y lo que hablamos con los chicos es, y que algo que saqué de un profe que a mí me motivó mucho, o me incentivó mucho, es, si vos vas a laburar con otro, te tiene que importar el otro. Sacar el ego de lado y ayudar al otro. Salirse un poco de escena para que el otro crezca y no tanto uno, pero el eje vertebral es el otro, no uno. Porque por ahí los profes pecamos de egocentrismo, de querer decir, che, no, bueno, a ver, sí, ¿con quién labura con Flavio? Un crack, no. Flavio tiene que pasar a segunda escena. Lo que importa es el que está en cancha. En este caso el sujeto, entrenado, cliente, pongamos el nombre que sea. Para mí, sea deporte, sea kinesio, sea entrenamiento en salas de musculación, sea clase funcional, hay que cuidar a la gente. Para mí es lo determinante e importante. Y hablando de cuidar la gente, y para ir cerrando ya y darte la frutilla del postre, Rodri, la rehabilitación activa, el ejercicio físico, la movilidad, la fuerza, se adapta para cualquier persona, ya sea en etapa, condición, deporte. Todo el mundo podría abordar el entrenamiento y las terapias activas. Sí, totalmente. De hecho, hay un kine que cuando tiene una frase que decía: cuando el centro de kinesiología se parece más a un centro de estética que a un gimnasio, pegame a vuelta y andate. O sea, a ver, no para matar a nadie ni que nadie se sienta herido, pero sí creo que hay que tomar mucha más conciencia a nivel general, que hoy el movimiento tiene que pasar por el eje principal. Hoy no digo que no usen terapia pasiva, no estoy diciendo nada de eso, de hecho yo a veces la uso, pero sí tienen que tomar conciencia de lo que está pasando, como se dice, mirar el bosque y no solo el árbol, ver que hoy los chicos cada vez están más sedentarios, comiendo alimentos ultraprocesados, la tecnología está devastando a muchas personas, sobre todo la cuarentena hizo estragos o exacerbó patrones que ya estaban muy instaurados en la sociedad. Volviendo a preguntas de hábitos que yo generalmente hago a las personas que suelen a verme, ya sea para kinesio o entrenamiento, les hago varias preguntas. Número 1, si hacen fuerza. Número 2, si duermen entre 7 y 9 horas, con calidad y en cantidad, horas de descanso. O sea, calidad, hablo de que sea un ambiente agradable, que no dejen ropa sucia, no dejen el plato al lado de la mesa de luz. Todo eso es, a nivel contaminación, influye mucho en el sueño. Si toman sol, mínimo 10 minutos por día sin protector solar. Eso es fundamental. Por más que a muchos a nivel mundial o incluso haya grandes campañas y peleas entre dermatólogos, y obviamente va a haber gente que por ahí no puede por algún tratamiento médico, pero es fundamental que en los antebrazos o por lo menos el pecho y la cara le pegue el sol en la cara sin protector solar para realmente absorber esa vitamina D, que es fundamental en el caso de una lesión para una recuperación muscular. Hoy ya sabe que el músculo es un órgano, no es un solo músculo que me ayuda a mover el esqueleto. Hoy ya tiene millones de funciones y estudiadas que antes por ahí no se había estudiado. Hoy ya se lo consigue un órgano, el músculo. Entonces, fuerza, descanso, tomar sol, alimentación saludable, que después de alimentación saludable ya ahí el profesional que esté a cargo de la Nutri podría asesorar mucho más en función del biotipo del deporte que realiza.
Esos 4 pilares son los que siempre pregunto yo. Después podés preguntar otras cosas y obviamente aconsejarle que cuando empiece a bajar el sol ya no tenga exceso de pantalla azul. Celular, tablet, computadora. Te altera mucho el ciclo sueño-vigilia, mucho ese descanso fundamental que tenemos que tener. Hoy ya hay aplicaciones, hay anteojos bloqueando la luz azul. El protector de pantalla que viene incluido en los teléfonos que te hace la pantalla un poco más amarilla. Es que eso es fundamental. Hay anteojos, protectores, aplicaciones incluso gratuitas. Eso hay que darle mucha importancia y la relación... Y ahí sí hay realmente una buena combinación de todas las áreas. Porque a veces pasa que a una misma persona lo atiende un médico, traumatólogo, la nutri, el kine, el profe. Pero no hay diálogo entre ellos. Entonces, tiene que realmente haber un diálogo entre ellos. Cuento un ejemplo que hace poquito tuve en el club donde trabajo. Tenía un chico está en el secundario, tiene creo que 15, 16 años. Juega al fútbol y tenía mucha fatiga. Le hice 3 primeras preguntas. ¿Hace fuerza? No, me dice. No me deja la dermatóloga. Le digo, ¿por qué? Porque este es un tratamiento de acné, me dice, en la piel. Entonces, si yo hago fuerza, le iba a dar elevado la CPK muy elevada. Una enzima muy importante lo que es a la hora a nivel contracción muscular. Entonces no lo dejaba. Y le digo, contame el sueño, ¿estás durmiendo bien? No, hace mucho duermo mal y me quedo a la noche con las redes, con el teléfono. Le digo, bueno, ya me hablaba de dos valores que me hablan de cómo la recuperación tiene que ser mucho más saludable y no lo era. Y lo que es la alimentación la tiene que mejorar. Entonces ya me habló de 3 pilares que así nunca el cuerpo va a poder sanar y recuperar. Lo maravilloso igual del cuerpo es que así todo recupera. A otro ritmo, pero recupera. Habló con la dermatóloga, le dejó hacer 2-3 veces fuerza por día. Empezó a disminuir el uso de pantalla azul cuando empieza a bajar el sol. Ya ahí tuvo una mejoría total. Sin siquiera que pase mucho tiempo. Ya hubo un cambio a las 48 horas. Y alimentación, bueno, estaba en esa vía. Porque aparte de un chico de 6 años donde todo el entorno familiar va a estar alterado. Entonces, ahí es donde se da el ejemplo. No es solamente lo que yo digo. Es como que yo venga, sea nutricionista y esté pesando 150 kilos y mientras yo te estoy atendiendo estoy comiendo un bollito o tortilla de grasa. ¿Qué te queda como ejemplo? No estoy diciendo que no sepa la persona, por ahí sabe muchísimo nutrición. Pero también yo creo que si no lo pones a la práctica, el mensaje no llega. Vos podés ser una facultad, una eminencia, pero para mí hoy lo más importante es tener llegada, lo relaciono con lo que decía Nico antes, tener llegada a la persona. A todos nos pueden faltar conceptos, ejercicios, cosas que no sabemos, no va a pasar siempre. Pero que si vos tenés llegada con la persona y realmente te pones en la piel del otro, yo creo que la recuperación ahí va a ser un 100%. Y lo que te falta aprender, lo irás aprendiendo y también saber cuándo decir que no. Yo muchas veces hay gente que con mi manera de abordar, por suerte es muy poca, pero tengo mucha gente que no sé o no le puedo entrar por ningún lado, entonces derivo. Por eso es importante también tener una red de profesionales que te gusten cómo trabajas y derivarlos. Y saber cuándo decir que no. La verdad que no lo sé y es más, lo voy a buscar y lo voy a aprender porque yo todo el día aprendo de cuando me equivoco. También de cuando no me equivoco, aprendes. Pero sobre todo aprendes cuando te equivocas. Y ahí es cuando tenés una red de colegas y empezás a derivar. Che, mira, Nico, te lo paso porque no puedo. O me pasa gente, che, me voy de viaje a Salta, ¿dónde puedo ir? Y le mando al lugar. Andá a entrenar con estos chicos, sí o sí, porque aparte tiene el elemento. O, che, me voy de viaje. Bueno, si tenés hotel, hacemos un plan porque sé que hay bandas elásticas, pelotas, TRX, barra olímpica, discos. Entonces, tener esa red de contacto donde laburan bien está bueno. Bueno, Rodri, llegamos al final de este podcast. Profesor Nicolás, la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes en un nuevo episodio. Saludamos a nuestra comunidad de Vigues y te esperamos, Rodri, en futuras visitas que tengas acá a Salta. Las puertas de Vigues siempre van a estar abiertas para poder recibirte de la mejor manera y poder seguir trabajando y colaborando juntos, porque a nosotros como comunidad y como equipo también nos hace bien. Sí.
Sí, no, y aparte de profesionales de la calidad de Rodri, que cuando encuentro gente así, la verdad que es para sacarle el cubo, así que estamos muy contentos, los chicos están contentos con Rodri, los que ya lo conocen. Y más allá de lo profesional que es, buena gente, así que muy contento, Rodri, por tu aporte, sé que a la gente le va a servir un montón. Bueno, como dije al principio, muchas gracias. Primero a la gente que se tomó el tiempo para escuchar el podcast y a ustedes, obviamente, que siempre que vengo a Salta es más allá de venir a saludar a la familia, venir a moverse, y para mí venir al gimnasio son vacaciones. Entonces, en un lugar que es muy agradable, que te convían un mate, que están atrás tuyo todo el tiempo, porque eso es lo que yo veo siempre. Yo cuando estoy descansando entre un ejercicio y otro, miro cómo laburan y no le dejan respiro a nadie, están atrás de todos los detalles y estar en un lugar así, a mí me encanta. Así que gracias como siempre por darme la bienvenida.